colapsado? ¿Estamos listos? Colapsamos. Llegamos a un límite de explotación de los recursos naturales de la tierra, incluido petróleo, que es el más problemático porque prácticamente dependemos de él en términos de industrialización, movilización. Todo lo todo mueve. está hecho en base al petróleo. Exactamente, ¿cierto? Es la energía sucia. La energía fósil, obviamente, que en algún momento se va a acabar y como ya se detectó que llegamos al pic de la explotación. Por lo único que me gustaría que se acabara es para que se terminen con la violación de los derechos humanos de los países que son los proveedores de petróleo al mundo. De esas injustificadas invasiones y todo lo que conlleva el petróleo. Y que, por ejemplo, de una vez por todas comenzaron a utilizar energías renovables como energía solar, ¿cierto? Eólica. Autos chicos, recargables. Absolutamente, lo justo y necesario. No digamos que haya abundancia. Porque, tener conciencia. Porque cuando algunos tienen demasiado es porque claramente se lo está quitando a otros una posibilidad. ¿Qué pasó exactamente? Esto es un hito en la historia de la humanidad. Se llegó al pic, lo que es claramente un problema. Se rompió el saco, la ambición humana. Esto informe nos llega a la red global de la huella ecológica, 20 de agosto del año 2013, que tiene obviamente tanto en Europa, Estados Unidos, Japón, lugares que van detectando cómo es la huella del hombre en tanto de la destrucción de los elementos naturales de la Tierra para hacer alimentos, carburantes, medios de transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? En poco más de 8 meses, todo esto porque el día martes recién pasado alcanzó el pic histórico. En poco más de 8 meses la humanidad habrá utilizado los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año en alimentación o en materias primas como el petróleo. En buenas cuentas, ¿qué es lo que dice acá? Estamos gastando, y ya no puede ser menos, estamos gastando más de lo que el planeta es capaz de recuperarse para que nos siga dando esta fuente de deforestación, petróleo, etcétera, pero etcétera. tener un cierto margen para que se vuelvan nuevamente a crecer, a aflorar y todo eso, ir sacando en la medida justa, pero acá sacamos todo. Mira, es lo que venimos haciendo hace harto rato. Exacto. Destruyendo el planeta. Exacto, pero ¿sabes qué? De recuperación. Exacto. Generalmente estaba relativamente controlado. A ver, para hacer un ejemplo aún más con pera y manzana, es como que la vaca come el pastito queda corto, después la vaca defeca, le sirve de abono, el pasto vuelve a crecer, y la verdad es que ninguno de los dos se acaba. O sea, son eternos, siguen teniendo terneros, digamos, y el pasto nunca acaba. Pero en este momento, nosotros, si fuéramos la vaca, estamos comiendo más el pasto de lo que estamos devolviendo. No alcanza a crecer y o sea, llegó el punto. Ahora solo restar. Pasto del que necesitamos. Estamos en cuenta regresiva. Y si esto no se detiene, dicen que ya ni siquiera, aunque nos detuviésemos, ya pasamos el límite, ya rompimos el saco. Y ahora simplemente, digamos, va a quedar la pata. O sea, ya explotamos, ya llegamos al culmine. Exacto. Entonces aquí viene una gran pregunta. Uno de esos recursos naturales, que es el que moviliza al mundo, hay que ver con que suba el barril de petróleo, que a la cagada, sube los alimentos, los transportes, sube todo. Bueno, este video se hace la siguiente pregunta y dice, ¿qué pasa? Que así como vamos, como ha quedado demostrado a partir de este martes recién pasado, nos llegamos a quedar sin petróleo, que para allá va la mano, más o menos así sería el panorama, según algunos. ¿Qué pasaría si todo el petróleo del mundo desapareciera de repente? Se ha declarado la ley marcial para controlar la situación de emergencia. Cargamentos de comida han sido enviados a Nueva York. Un éxodo de centenares de miles de personas afirman que las ciudades se han vuelto demasiado peligrosas. Los petroleros son clave para transportar el petróleo. En estos momentos hay miles transportando millones de barriles de petróleo. Los países que lo envían, incluidos Rusia y Arabia Saudí, ordenan a sus barcos que vuelvan a casa. Es un duro golpe a Estados Unidos. El país importa más petróleo que ningún otro país del mundo. Estados Unidos produce más de 8 millones de barriles de petróleo cada día, pero consumen más del doble de eso. De repente, al país le faltan 8 millones de barriles de petróleo cada día. El petróleo que mueve nuestros coches, que hace volar nuestros aviones y que proporciona energía a nuestras fábricas, está a punto de desvanecerse. Bueno, fíjense que hace muchos años un geofísico que trabajaba para la empresa Shell comenzó a hacer un cálculo, o sea, obviamente exponencial de hasta cuánto iba a durar el negocio y cuál era la mejor forma de distribuirlo. Cuando empezó a hacer sus cálculos, este hombre descubrió que los gráficos demostraban lo siguiente, que alrededor del año 2010, esto lo hizo hace muchos años atrás, iba a llegar al máximo nivel de explotación y que de ahí no bajaba, o sea, cada vez se requiere más cantidad de petróleo para movilizar más cosas y la cantidad de petróleo sigue siendo más o menos la misma que sale y es por eso que necesitan subirlo y es por eso que invaden países, etcétera, etcétera. Pero no solo descubrió eso, dijo, según, haciendo un cálculo, si esto sigue subiendo, y qué es lo que está ocurriendo 3 años después de lo que este hombre hizo
El cálculo. Exacto, hizo los cálculos hacia el futuro. Al final dijo, a ver, esto se va a acabar unos años más, exactamente por eso del año 2030, por ahí aproximadamente. Deberíamos estar listos con el... O sea, se acabó, no alcanza para más. Imagínate lo caro que está ahora el petróleo y va a seguir subiendo. Imagínate el costo de la vida en Chile, porque nosotros tenemos que traer el petróleo allá donde el diablo perdió el poncho, que llegue para acá, que no se estén agarrando a combo. Compadre, estamos listos. Oye, y insisto, es algo que no... O sea, no me des plata ni siquiera para sacar cobre. Claro, el petróleo no es algo que se renueve. Se está acabando. Se está acabando. Y este hombre dijo, mira, si esta cuestión debe haber durado mucho tiempo y llegar a otro nivel de vida, pero está tan acelerado el consumo del petróleo, es por eso, insisto, que muchos llegan a justificar guerras imposibles, que tienen una destrucción masiva, y después no había nada, pero se quedan con el petróleo por la sencilla razón que en el año 2030 él decía, yo veo que esto alcanza solo por esa época. Después, ¿qué va a pasar? No lo sé. Un poco más o menos, este fue el ejercicio que hizo este geofísico de la empresa Shell. Atención. In the 1950s, Shell geophysicist M. King Hubbard predicted that America's oil production would peak in 1970, 40 years after the peak of US oil discovery. Few believed him. However, in 1970, American oil production peaked and entered a permanent decline. Hubbard was vindicated. Evidence is now mounting that world oil production is peaking or is close to it. Globally, the rate of discovery of new oil fields peaked in the 1960s. Over 40 years later, the decline in discovery of new fields seems unstoppable. 54 of the 65 major oil-producing nations have already peaked in production. Many of the others are expected to follow in the near future. The world will need to bring the equivalent of a new Saudi Arabia into production every 3 years to make up for declining output in existing oil fields. O sea, queda muy poco. El petróleo hoy es tremendamente caro, no alcanza para todo. Sin embargo, la demanda sigue en aumento y la producción es más o menos la misma, porque ya no se puede hacer más. O sea, la cantidad de distribución está colapsado. O lo otro que se puede hacer es que cuando encuentran los yacimientos, el entremeado de la roca, no logran sacar todo el petróleo porque la maquinaria, la tecnología no lo permite. Entonces siempre queda mucho petróleo ahí. Entonces tienen que cambiar las tecnologías, ultrasonido y otras cosas para poder rescatar todo el petróleo. Exactamente. Y yo creo que van a estar trabajando en eso para secarlo todo, porque no lo pueden sacar todo. Y hablado de reemplazar también el petróleo. Exactamente. Bueno, claro, pero hasta que no se acabe... Ya vamos a llegar a ese punto, porque hay un problema que, como bien dice Gonzalo, mientras no se acabe, van a tratar de cobrar lo máximo posible. Y subir el precio del barril. Y sigue subiendo, porque se está convirtiendo en un bien escaso. Para que usted se haga una idea, ¿cuánto costaba el petróleo en el año 2002? 26,78, obviamente, el barril en dólares. Y el 2012, el año después, 105. O sea, se cuadruplicó, carepalo, esta cuestión. No, y aparte el barril de petróleo tú lo compras con un año de anterioridad. O sea, tú ahora estás comprando a un precio de ahora, por ejemplo, yo estoy comprando, no sé, fecha 2012, yo quiero comprar toda la producción del 2013, el 2014 a ese precio. Tú vas comprando adelantado también. Absolutamente. ¿Entendido, no? Bueno, está tan la pata, amigo mío, y ustedes no se equivocan cuando dicen, digamos, ¿cómo se hace, digamos, para mantener el sistema de seguir entregando las cantidades que el mundo necesita y que cada vez está en aumento? Finalmente nos damos cuenta que aquí van a crear un colapso financiero de proporciones. Porque fíjense en las siguientes imágenes, que en esta refinería incendiada en Siria, fíjense que ellos habitualmente entregaban 400.000 barriles diarios. Y actualmente solo 30.000. Imagínate, bajaron la producción a menos del 10%, por supuesto, estos hombres. ¿Es producto de algo? Absolutamente. Fíjate que hay una cantidad, obviamente, producto de las presiones políticas, las invasiones, todo lo demás. Y finalmente las grandes potencias o los grandes conciliadores del mundo no intervienen porque pareciera que lo que están buscando es que haya cada vez menos petróleo, que suba el precio y que los hombres, en los años que les quedan de explotación, sigan cobrando como si hubieran pasado décadas y décadas y décadas. O sea, finalmente, más encima, los muy desgraciados, además de que saben que está quedando menos recurso natural, lo que hacen es que incluso es capaz de reducirlo, como sucede con el estacionamiento en Providencia, para cobrar más y finalmente llegar a los mismos montos de ganancia, pero con una menos distribución y con un menos ejercicio de costo. Conflicto. Y ahí te van subiendo el precio del barril, pero en Siria las imágenes que hoy día están dando vuelta al mundo de los niños muertos por armas químicas. Bueno, finalmente, ¿cuál es el problema? Que el petróleo
o así nos han hecho creer, está asociado al desarrollo de un país. ¿Qué pasa obviamente del tercer mundo al primero? Es porque necesita, entre productos de su evolución psicosocial, necesita más petróleo. Es lo que han hecho en ciertos lugares con la India y todo lo demás, y ahí es cuando realmente reventaron el sistema. Una falsedad de una necesidad que nunca fue tal y que hoy día nos cobran todo lo que pueden. Basta andar en auto y se dar cuenta que ahora es mejor agarrar una bicicleta, señor, mira. Demand for energy will only increase as India's standard of living rises, its economy becomes even more diverse and dynamic, and it continues to narrow the gap with more developed nations. China is not about to have a hard landing. They're exponentially expanding their need for energy. And they're just getting started. Most urban Chinese believe that they will own a car within 5 years. It's the fastest growing automobile market on earth. Something like a third of them already have driver's licenses. And so the demand for oil and for gasoline in China is really going to take off. Es verdad, es toda la verdad, porque si dicen, lo que se dice para que se entienda muy fácil es que si China y la India quieren crecer a un 6, a un 7, 8%, eso en términos prácticos, quiere decir que de los 1.200 millones de habitantes que tiene China, tú tomas el 6% de 1.200 millones de habitantes, que es una cachá, 70 millones. Exacto. Esos 70 millones tienen exigencias de comprarse autos, de querer comprar de petróleo, y de electrodomésticos. Y hay que darles de eso, entonces no hay de dónde sacar. Uno que es un simple ciudadano de un país llamado Chile y solamente llevándolo al plano del combustible que utilizan nuestros vehículos, imagínate la cantidad de plata que gastamos nosotros como personas. Y ahí es donde vienen los problemas, porque cuando comenzáis a pensarlo, que hay un auto por persona y todo lo demás, son excesos que hoy día el planeta Tierra nos está cobrando la cuenta. Ahora, seamos sinceros, acá hay dos posibilidades. Una es que viremos, la humanidad vire y que no se deje de seguir engañando porque hay más posibilidades de forma de energía y ocupe otros sistemas sobre cómo calefaccionarnos, cómo transportarnos, cómo iluminar y cómo hacer andar nuestra industria. Si no hacemos eso, lo que va a pasar, como se ha extrapolado, es lo que les mostraré. Optimists believe that growth will continue forever, without limits. Pessimists think that we're heading towards a new Stone Age or extinction. It is possible that society might fall back to a simpler state, one in which energy use is a lot less. This would mean a harder life for most, more manual labor, more farm work, and local production of goods, food, and services. What should a person do to prepare for such a possible future? Expect a decrease in supplies of food and goods from faraway places. Get used to using less electricity. Consider gardening to grow your own food. Learn how to preserve it. And develop greater self-sufficiency. O seguimos dependiendo del petróleo que tiene sus días contados, o aprendemos a vivir una vez más de lo que, por ejemplo, nos entrega la Madre Tierra, aprendiendo a subsistir a partir de lo justo y necesario que necesitamos. Pero para eso, dicho sea de paso, no a los transgénicos también entonces. Bueno, pero usted decide.